el diario El Comercio ha comenzado a publicar una colección de pintores peruanos compuesta de 13 tomos, cada tomo dedicado a un pintor, y el último tomo es sobre una panorámica de la pintura peruana del siglo XX. El primer tomo está consagrado al pintor Fernando de Cislo. Este es el primer tomo. Entre nosotros, por desconocimiento del polaco, todos decimos Cislo, ¿no? Porque así está escrito, pero mi padre, recuerdo que me contaba, que cuando él era subdirector del colegio de Guadalupe, durante el oncenio, el profesor de idiomas era el padre del pintor, el señor Vito, ¿no? Y mi padre me refería que varias veces le oyó decir, pronunciando su apellido, algo así como Suo, ¿no? Que esa es la pronunciación en polaco de este apellido, ¿no? Y cada vez que él me hablaba del padre del pintor, se le había pegado la pronunciación correcta y me decía, porque el señor Suo, que sabía como 8 o 10 idiomas, creo, con su respectiva gramática, y todo era así, un saber enciclopédico. Bien, en la presentación de este tomo leemos lo siguiente. No están todos los pinceles que deben estar, por supuesto. Reunirlos es una pretensión. Aquí pretensión está con C. Pretensión no es con C. Veo en los créditos que este tomo ha tenido 2 correctores. Supongo que toda la colección 2 correctores. Entonces los 2 correctores no han visto este error, ¿no? Que es un error patente. Bueno, reunirlo es una pretensión que nadie puede cubrir en una sola entrega. Esto de cubrir es un verbo que se usa en la jerga de las compañías de seguros. Lo digo porque durante un tiempo, hace muchos años, yo fui traductor de las compañías de seguros y entonces siempre hablaban de la cobertura, de que este seguro cubre tal cosa y todo. Pero aquí ves que tiene que hacer una presentación de un libro de arte, cubrir, ¿no? Luego dice, esta es una selección de lo mejor. Voy a volver después sobre esto de lo mejora, construida con el criterio autorizado de importantes especialistas. Adelante entonces en esta aventura compartida, que la disfruten. Presumo que los entendidos en pintura peruana van a tener mucha dificultad en disfrutar de esta colección, porque se trata de una selección muy discutible y hasta me atrevería a decir arbitraria. Veamos primeramente el orden de aparición de cada uno de los tomos, ¿no? Estos tomos irán publicándose según un orden, ¿no? Ahora resta por averiguar cuál es ese orden o cuál es ese criterio para ese ordenamiento. Básicamente hay 3 criterios, ¿no? El criterio cronológico, el criterio onomástico alfabético y el criterio de valía y principalía. No tomo en cuenta el criterio de popularidad y éxito porque no solamente no es un criterio serio, sino que técnicamente es inadmisible, ¿no? Los programas más espantosos de las películas realmente malas tienen un gran éxito, son muy populares, de modo que no nos podemos guiar por eso. Bien, ahora, es evidente que en el ordenamiento no ha regido el criterio cronológico, en virtud del cual primero van los escritores nacidos en fecha más lejana y después vienen los que nacieron en fecha más cercana, elemental, ¿no? No, porque aquí el primero es Cislo, y Cislo en este grupo de 13 no es el pintor más antiguo. Entonces hay que descartar el criterio cronológico. Hay que descartar también el criterio onomástico alfabético porque el orden
de presentación de estos 13 tomos no está regido por este criterio, porque la ese decirlo debería estar pues al final prácticamente, y aquí está al principio, no, pues no puede ser. Entonces descartamos también este criterio onomástico alfabético. Y hay que descartar asimismo el criterio de valía y de principalía, porque según este criterio, el pintor de mayor valía y principalía en la pintura nacional sería el señor Cis, y el pintor de menor valía y principalía sería el señor José Tola. Bueno, basta denunciar esto pues para que adviertan que se trata de un completo disparate, ¿no? Ahora yo imagino a un objetante diciéndome que me olvide de todos estos criterios recién dichos y que repare en el hecho de que solamente ha regido un solo criterio, a saber que los pintores seleccionados o seleccionables han sido los pintores nacidos durante el siglo XX. Falso, porque los 13 pintores que figuran aquí, 3 han nacido el siglo XIX. Aludo a José Sabogal, que nació en 1888, luego Julia Codecido, 1892, y finalmente Jorge Binatea Reynoso, que nació en 1900. Recuerdo a este propósito que el doctor Luis Alberto Sánchez, que había nacido en 1900, decía que había nacido el año final del siglo XIX, porque sus amigos le decían, tú has nacido con el siglo XX, ¿no? Porque ellos creían que 1900 era el primer año del siglo XX. Y Sánchez le decía, no, pues están equivocados. Yo he nacido el último año del siglo XIX, ¿no? O sea, 1900, ¿no? Y el doctor Sánchez tenía pues toda la razón. Bien, ahora, si ninguno de los criterios antedichos es el que se ha usado en el ordenamiento y en la selección de estos 13 pintores, entonces, ¿qué criterio, qué razón o qué razones han tenido los seleccionadores? O el seleccionador, porque creo que esta selección la ha hecho el crítico de arte Jorge Villacorta, ¿no? Que es una persona que me inspira respeto, que tiene conocimiento. Yo recuerdo que en un conversatorio sobre Cérvulo, que yo moderé, no estaba, ahí estaba Bellacorta. Entonces yo me referí en términos encomiásticos a Bellacorta. Y yo no lo conocía, o sea, no tengo amistad realmente con él, me lo pues 2 o 3 veces, pero dije que era pues un valor de la crítica nacional. Y recuerdo que al final el señor Villacorta se acercó y me agradeció que haya hablado bien de él. ¿Y por qué me iba a agradecer? Yo le dije, ¿eso por qué? Lo que pasa es que acá usted no es muy conocido, acá conocen más a los futbolistas o a ciertos personajes de la televisión. Si usted no tiene nada que agradecer, al contrario, es un deber de los que estamos en el oficio del pensamiento, ¿no es cierto?, de hablar bien de quienes realmente merecen que se hable bien de ellos, ¿no? Ya me dijo, creo que es muy modesto, muy tranquilo, ¿no? Yo no tengo nada contra el señor Villacorta, pero si es así como yo digo, o sea, si es que realmente ha sido él el seleccionador, esta vez sí tengo que criticarlo, ¿no? Porque esta selección, bueno, me parece muy criticable, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál ha sido el criterio? Debo manifestar que lo ignoro. No sé exactamente qué criterio ha habido, qué razón o qué razones han tenido los seleccionadores o el seleccionador Villacorta para seleccionar lo que ha seleccionado. No lo sé. Incluso, hasta tengo la impresión que no ha habido ningún criterio. Ojalá sea una impresión errónea, ¿no? Porque supongo que tiene que haber alguna razón, algún criterio, ¿no? Lo único que sé es que hay muchas ausencias, hay muchos faltantes, sí, contrario sensu, hay muchas presencias sumamente discutibles, ¿no? Por ejemplo, en esta selección figura el señor Humareda, pero no figura Macedonio de la Torre. Y este hecho de que no figure Macedonio de la Torre
me parece sencillamente estupefaciente, ¿no? Después figura el señor Ramiro Llona, que es un pintor distinguido, de valía, muy conocido y de gran éxito. Muy bien. Pero no figura Ricardo Flores Quintanilla, que desgraciadamente hoy es un pintor prácticamente desconocido, pero de gran calidad. Hace pocos años hubo una retrospectiva excepcional de Ricardo Flores en la galería del Banco Continental de Miraflores. Y se mostraron por primera vez, ¿no?, las obras así, pero en un número considerable y perfectamente conservadas y todo. Yo recuerdo mucho porque yo quise, pero después se frustró el intento, quise reproducir una fiesta de Mancá, es un cuadro grande que tiene, ¿no?, porque había ahí un ejemplo, ¿no?, muy bueno, de la década de 1930, ¿no?, de un cajoneador que está tocando el cajón, pero como era uso antes, no sentado en el cajón, sino en una silla o en un banco. Antes los cajoneadores no se sentaban sobre el cajón, y sobre esto yo he discurrido por lo largo en mi libro Cajonística y Vallejística, ¿no? Ahora todos se sientan en el cajón y creen que eso es lo normal. No, eso no tiene historia. Esa es una práctica que tiene 40 o 50 años, no tiene más. Antes los cajones no se sentaban en el cajón, eso lo he mostrado yo cumplidamente, no me lo pueden discutir. Bueno, ahí hay un ejemplo muy bueno, es un óleo grande, ¿no?, de la fiesta de Mancá de Ricardo Flores, y tiene otras cosas muy buenas. El crítico de arte que no valore la obra de Ricardo Flores está en la calle, ¿no? Permítanme decir así, ¿no?, expresamente y tajantemente, el que no habla está en la mismísima calle. Entonces está bien, yo no digo que te pongan o que debieron poner a Ricardo Flores en lugar de Ramiro, no, pero sí junto a. Claro. No solamente no está pues Ricardo Flores, tampoco está Ricardo Grau. Juan Manuel Ugarte Lepuro también brilla por su ausencia, tampoco está Sabino Springer, tampoco veo aquí a Alberto Dávila, que dicho sea de paso fue mi profesor de dibujo en el colegio, allá por 1952-53, ¿no?, que fue una recomendación del que era dueño entonces de la Galería San Marcos, el doctor Luis Felipe Tello, que lo envió al Colegio San Andrés, porque nos habíamos quedado sin profesor de dibujo. Ahí apareció, ahí conocí a Alberto Dávila, ¿no? Muy bien. Tampoco figura Alberto Dávila, ¿no? Entonces hay pues una serie de ausencias clamorosas, ¿no? Sinceramente, esta selección me parece muy deficiente, ¿no? No sé qué ha pasado, ¿eh? Hasta incluso me atrevería a decir pues que de repente no ha sido Villacorta el seleccionador, porque Villacorta sabe mucho más que esto. Esto lo ha hecho alguien que no sabe tanto o que sabe poco. Alguien sapiente de la pintura nacional no hace esta selección nunca. Bien, vamos a hacer aquí un primer corte y ya regresaremos. He recibido el último número de la Gaceta Cultural del Perú. Hacía tiempo que no enviaban esto. No sé si no se ha publicado o sencillamente que se olvidaron de enviarlo, ¿no? Es el último número de la Gaceta Cultural. Me voy a revisar, pues esto sobre el Torito de Pucará, la olla de piedra, en fin. Bueno, ya después le diré mis impresiones. Luego he recibido el libro de Raúl Valdeón Rojas, Oh Victoria y otros sones matanceros. Oh Victoria, después de Oh, falta una coma. Oh Victoria. Oh Victoria. Bueno, también acabo de recibir, hermano, que no puedo, pues. Acá está el último número de la revista Diplomacia. El último número de la revista Diplomacia. Oye, casi toda la revista está llena solamente de eventos sociales, ¿no? Con muy pocos artículos. Hay artículos, ¿no? Sí. Y un defecto de esta revista es que por efecto del entintado y la misma encuadernación y todo, tiene un olor muy fuerte, ¿no? Un olor
muy penetrante que no se desvanece, ¿no? Eso ocurre con muchas otras publicaciones. Con esta que acabo de mostrar de la Gaceta, no, porque no tiene ese olor, te da que es un olor tóxico, ¿no? Jardiel Poncela decía que hay frases tóxicas, ¿no? Claro. Bueno, después, de Fernando Carrasco Núñez, La muerte y otras traiciones, La muerte y otras traiciones, de Fernando Carrasco. Así, a primera vista, ¿no? Una cosa que de hecho no me gusta es que no hay párrafos, todas son sábanas, así, todas son sábanas. No hay párrafos, no hay espaciamientos, ¿no? Entonces eso es más penoso pues para leerlo, ¿no? No, lo voy a leer de todas maneras, pero... Después, la última publicación del Fondo Editorial del Congreso, Manuel Pardo y el Partido Civil, de Valentín Paniagua. Manuel Pardo. Yo no había leído nada de Paniagua. Y ahora que he leído esto, me ha sorprendido gratamente, ¿no? Que escribe muy bien, ordena muy bien sus pensamientos, distribuye perfectamente los textos, todo eso, ¿no? Desgraciadamente pues no pudo publicar oportunamente otras cosas, no sé, que es una publicación póstuma, pero realmente valiosa. Y luego los poemarios del segundo concurso de poesía, arte y esperanza 2008, ¿no? Segundo concurso de poesía en los penales del Perú. Esto sí lo he leído, ¿no? Esto sí lo he leído y voy a comentarlo. Trae poemarios de Isaías Néstor Araníbar Alata, de Roberto Martín Luna Ortega, de Aima Cabanillas Contreras, de Juliana Llamoja Hilares y Ernestina Inostroza Canchari. Las palabras liminares son del presidente de la Academia Peruana de la Lengua, el señor doctor Marco Marcos. El jurado ha estado compuesto por Marco Martos, Hildebrando Pérez y Rocío Silva Santisteban. Bien. Ahora, yo imagino simplemente haber sido miembro de este jurado que ha otorgado los premios, las menciones honrosas, ¿no? Entonces, antes del otorgamiento de esos premios y de la designación de los que merecieron menciones honrosas, yo, como parte de una colaboración obligatoria en mi sentido, me hubiese llamado pues a tal o cual poeta. Me había dicho, bueno, me parece tu poemario bien, regular, no me parece tan bien, etcétera, pero, ya como fuere, has merecido pues una mención honrosa, ¿no? Pero, ¿sabes tú? Aquí vas a corregir este error, que es un error llamativo, y también vas a ordenar esta parte, que aquí es un desorden, etcétera, ¿no? Cosas que son así, ¿no? Muy patentes, ¿no? Eso como parte de una colaboración. Porque no creo, si realmente, como creo que debieron, si realmente leyeron estos señores que acabo de mencionar, los poemarios, no creo pues que hayan dejado pasar estos dislates, ¿no? Pero los han dejado pasar, ¿no? Porque los poetas y las poetas pueden con mucha razón aducir como disculpa que lógicamente pues en las condiciones de los penales aquí en el Perú no hay pues la facilidad ni la biblioteca ni la asesoría, ¿no? Como para que produzcan poemas libres de tachas, por lo menos formalmente poemas decentes, ¿no?
No hay. Entonces esa es una buena y es una disculpa válida, ¿no? Lógico. Entonces, a falta de esos elementos de ayuda, ¿no? Entonces viene pues el jurado y le dice, no, pues, fíjate, vamos a publicar tu poemario, pero corrige esto, no pongas esto, ¿no? Y le explica por qué no debe hacerlo. Elemental, ¿no? Pero no lo han hecho. Ahora, aquí hay una serie de cosas que tampoco no debieron hacer, ¿no? No, eso ya lo tiene que hacer el crítico, ¿no? Y bueno, entonces esa es mi labor, digamos, ¿no? En la página 123, Yamoja dice, como decíamos ayer, esta es una expresión del célebre escritor español del siglo XVI, Fray Luis de León. Fray Luis de León fue injustamente procesado por la Inquisición y fue enviado a prisión. Cuando salió de prisión, Fray Luis, que era catedrático en la universidad, se reintegró a su cátedra. Y muy lejos de referirse a la obra inquisitorial injusta que había sufrido él por causa de esa obra maligna, ¿no? Se olvidó completamente del lamentabilísimo episodio y comenzó su clase diciendo en latín, porque no lo dijo en español, dijo, ¿de qué vamos externa die? Eso dijo, ¿de qué vamos externa die? Lo cual traducido significa, decíamos ayer, o como decíamos ayer, le restó completamente importancia a todo, pues, lo que había padecido, repito, por obra inquisitorial. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué hizo Yamoja al citar? Bueno, entonces no es al citar, pues no, en realidad esto es una cita intertextual, o sea, alusiva. Al citar a Fray Luis, quiso ella señalar algo similar a lo que Fray Luis en su momento señaló. Eso tiene que averiguarlo el crítico, pero en principio para mí está muy bien esta cita intertextual. Y acá un segundo corte y ya volveremos. Otro acierto de Yamoja es haber conjugado bien el pronominal templarse, ¿no? Entre nosotros suele conjugarse mal, se dice, por ejemplo, se tiempla. No es se tiempla, pues es se templa. Entonces, aquí ella dice correctamente se templa, ¿no? La gente que incorrectamente dice se tiempla conjuga este pronominal como el pronominal cerrarse, así como se diría se cierra, entonces la gente cree que también se dice se tiempla, pero no, pues es se templa. Entonces está bien, es otro acierto. En la página 120 Yamoja dice canasta despostillada. Según la academia, así se dice en Honduras y México, los miembros de la Academia Peruana de la Lengua debieron informar a la corporación matritense que despostillado, el adjetivo despostillado, también se dice en el Perú. La corporación prefiere desportillado, porque así se dice en España. Aquí no decimos desportillado, aquí decimos despostillado, pues. De modo que la academia admite en el DRAE despostillado, pero con remisión a desportillado. Pero bueno, Yamoja dice bien, pues, despostillada, canasta despostillada. Y no solamente se dice la loza o la cerámica, también se puede decir la canasta, como en este caso, no sea maltratada, ajada, muy usada, deteriorada, todo eso. Bien. Ahora, evidentemente, Yamoja está influida por Vallejo, porque, vean ustedes, en la página 122 de su poemario dice, quisiera poder decir tanto
Vallejo, en su soneto Intensidad y Altura, dice: quiero decir muchísimo y me atollo. Es lo mismo, pues. En la página 123, y acá sigue la influencia vallejiana, Yamoja dice: ¿quién no se ha inventado un amor? ¿Quién no tiene una foto, aunque sea rota? En su soneto Altura y Pelos, Vallejo dice: ¿quién no tiene un vestido azul? ¿Quién no almuerza y no toma el tranvía? ¿Quién no escribe una carta? ¿Quién no se llama Carlos? Ajá, claro. Yamoja, en la página 131, aquí sigue la influencia vallejiana, dice: si existe, si es o no, mi voz desata a este jueves que cae y está muriendo. Este jueves recuerda al jueves de piedra negra sobre una piedra blanca, ¿no? Que es un poema muy conocido de Vallejo, ¿no? Donde dice: jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos. Yo siempre he dicho, lo voy a repetir aquí, siempre he dicho que no entiendo por qué Vallejo dice que prosa versos. El que prosa una cosa, el que prosa algo, está escribiendo en prosa, pues. El que hace versos y los compone está versificando. Entonces, no debe decir pues, que está prosando versos. Los versos no se prosan, se versifican. A veces pues les pasan esas cosas al ilustre Bate de Santiago de Chuco. En la página 124, Yamoja dice: pobres, tristes ruiseñores. Esto recuerda inmediatamente los 3 tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, ¿no? El famoso escritor. Yo antes atribuía impropiamente a Cabrera Infante una expresión que no es de él, sino de un escritor argentino. No recuerdo exactamente, pero no es de Cabrera Infante, pero yo decía que era de Cabrera. No es, después lo comprobé, ¿no? Que dice: no puedo concebir una virgen sin pecado concebida. No, muy buen juego de palabras, pero no es eso de Cabrera Infante, no. Bien, en la página 118 Yamoja dice que sus entrañas están desfasadas. Vean, el adjetivo desfasado significa que no se ajusta ni se adapta a las condiciones, circunstancias, corrientes o a la situación actual de una cosa. Por ejemplo, si alguien ahora sigue escribiendo con la máquina de escribir mecánica, con una Olivetti de 1935 o con una Remington de 1940, entonces ese que está escribiendo con esa máquina de escribir está desfasado con respecto al uso de la computadora, ¿no? Para esos casos se usa el adjetivo desfasado, pero no pues para las entrañas, ¿no? ¿Cómo van a desfasarse las vísceras? No, en eso hay que ser metafórico, mucho más metafórico, como lo fue oportunamente García Márquez cuando, hablando de una gran irritación gastrointestinal, dijo: el incendio de mis vísceras. Eso está muy bien, pues claro, pero no va a decir pues mis vísceras están desfasadas, no. Ni hablar, acá sí se equivocó completamente Yamoja. Bueno, después Isaías Néstor Araníbar, en la página 15, luego de componer muy bien, ¿no?, los 4 primeros versos de su poema titulado No era yo solamente, inicia el quinto con el adverbio aquí, y por haber puesto ese adverbio ahí, un adverbio del lugar, rompe completamente el ritmo que ya estaba establecido, ¿no? Los 4 primeros versos dicen: no me ahuyentan las voces de los riscos, ni el frío intermitente del oleaje. He tomado siempre la ruta de la arena y las luces frenéticas de los astros. ¿No? Todo esto tiene ritmo, pero luego viene el quinto verso y comienza yendo aquí. Aquí es un adverbio que los lingüistas llaman elemento deíctico, porque señala, ¿no? Muestra una cosa así muy localmente. Y en poesía hay que usar con mucho tiento eso, porque
puede romper, como en este caso, el ritmo. Entonces, aquí, para evitar eso, sin prescindir de la adverbia, bastaba ponerlo en el verso siguiente, el verso que sigue al quinto, y el asunto se resolvía, ¿no? Porque así no se producía el rompimiento rítmico. Entonces, el quinto verso, un sueño a espaldas del mundo, y el sexto diría, no me hace aquí inferior a nadie. ¿No? Ahí sí el aquí se pierde en el sexto verso y no interrumpe nada, pero ponerlo como palabra inicial del otro, no, se rompió todo, pues, el señor Aníbal. Bueno, hay que tener en cuenta que el ritmo es fluencia. Cuando un poema tiene ritmo es porque fluye. Los griegos decían que los ríos eran rítmicos porque los ríos fluyen. Luego en la página 28 Aníbal dice disentir con. Es incorrecto porque el régimen de disentir no es con, sino de. Uno disiente de, no disiente con. Luego Alma Cabanillas Contreras en la página 86 dice los pro y los contra. Seguramente quiso decir pues los pros y los contras. No son términos invariables, ¿eh? Porque pro es a favor de tal cosa, o razón a favor de tal cosa. Y contra es una razón en contra. Entonces decir los pros y los contras es sencillamente decir las razones a favor y las razones en contra. Pero hay que pluralizarlo, pues ahí está sin pluralizar. En la página 86. Vean, quiero advertir que estoy en este momento haciendo lo que debió hacer el jurado calificador. Ah, sí, por supuesto. Yo hubiera llamado, yo hubiera conversado con cada uno de los poetas y le hubiera dicho, no, pues aquí no es, pues así los pros y los contras, propon ese, pues pluraliza, ¿no? Ya. Luego acá en la página 86 Cabanillas dice, piedras en ristre, niños en ristre. La expresión en ristre significa haber empuñado un objeto y tener empuñado ese objeto listo para usarlo, para arrojarlo. Por ejemplo, en este caso está bien, piedras en ristre. Yo he empuñado una piedra y estoy dispuesto a lanzarlo. Eso es así, tener una piedra en ristre. No haberla lanzado todavía, pero tenerla lista para lanzar. Pero ¿cómo es un niño en ristre? ¿Ah? Acá dice niños en ristre. Tendría pues que haber agarrado fuertemente con la maña a un niño, ¿no? Haberlo alzado así y estar dispuesto a lanzarlo y estrellarlo como proyectil. No, pues, ni hablar, ¿no? Entonces aquí no pega ni con cola eso de niños en ristre. Un nuevo corte, ya volveremos. En la página 88, Cabanilla dice, bromática substancia. El adjetivo bromático no puede usarse en poesía. Dejemos que lo usen si lo usan los bromatólogos, pero sorprendámonos de que lo usen los poetas, ¿no? Bromático, que no está en el DRAE, pero que debiera, porque es un adjetivo perfectamente admisible, significa perteneciente o relativo al alimento. La academia solo admite bromatológico, que no es lo mismo, porque bromatológico significa relativo perteneciente a la bromatología o ciencia de los alimentos. Cuando Jorge Luis Borges veía un término impoético, esta visión le desigualaba inmediatamente el humor. Habría anatematizado violentamente el adjetivo bromático. En la página 89 del poemario de la misma autora se lee, se aboca a interpelar. Abocarse con B, no con V, o sea, con B grande y no con B chica. Aquí la poeta ha puesto con B chica, es con B grande. Abocarse significa entregarse de lleno a hacer una cosa. Como que ha cometido pues un error.
También hay otro error y de mayor entidad en la página 93, donde dice hasta el repliegue de mis diástoles resisten sus sístoles. Aquí Cabanillas debió expresarse al revés, porque el movimiento de dilatación del corazón y las arterias es la diástole. Y al revés, el movimiento de contracción del corazón es la sístole, ¿no? Cabanillas dice, hasta el repliegue de mis diástoles. No, pues ¿cómo se va a replegar la diástole? Al revés, pues, se puede replegar la sístole porque se contrae, pues. Entonces al retirarse, al replegarse, no se contrae. Entonces al revés, pues. Entonces lo que Cabanillas debió decir es, hasta el repliegue de mis sístoles resisten sus diástoles, claro, porque son los movimientos expansivos del corazón. Entonces hasta esas expansiones, ¿no? Mis repliegues, mis sístoles los resisten. Después, en la página 105 dice, y los años ausentes, el beso ansiado, prodigio cálido a estos maderos curvos. Estos maderos curvos recuerdan inmediatamente los maderos curvados vallejianos. Ustedes recuerden el poema muy conocido de César Vallejo titulado El poeta a su amada, que comienza diciendo lo siguiente: amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Y aquí la poeta pues dice los maderos curvos, pues no, claro, de modo que no, pues, yo soy vallejiano. Ahora acá lo malo, ¿saben qué cosa? Es que en estos casos se puede alegar, pero sería una alegación sin sustento, ¿no? Que es un caso de intertextualidad alusiva, ¿no? Pero así mencionaba Vallejo, se metió ahí el contrabando de los maderos curvos, ¿no? Pero bueno, ya ese es un poco más difícil de admitirlo, ¿no? Los versos finales del poema de Cabanillas titulado Inédito desde alguna prisión dicen así: el sol a lo lejos besa la tierra y se nutre de horizonte para salir mañana. Uno se pregunta, ¿se nutre de horizonte? ¿Y cómo se nutre? ¿Cómo es eso? A ver, veamos, ¿no? El horizonte es una línea imaginaria o límite visual de la superficie terrestre en que parecen tocarse o juntarse el cielo y la tierra, o el cielo y el mar. Pero es una línea visual imaginaria, es un límite imaginario, el horizonte. Un límite, una línea cuyo centro es el observador, ¿no? Entonces esa línea que uno ve al final, donde parece pues que la tierra se une con el sol, se tocan, ese es el horizonte. Entonces es algo imaginario, que no tiene una realidad, ¿no? Que no es materia tangible, ¿no? Entonces, ¿cómo puede eso imaginario, en este caso, nutrir al sol? ¿Cómo es eso? Misterio, ¿no? ¿Cómo se nutre el sol con el horizonte? Yo no sé. ¿No? Entonces, me parece pues que se le ocurrió una metáfora fantástica, ¿no? No, pues no, es inadmisible completamente, ¿no? Bien, y hasta aquí mis comentarios y mis críticas, ¿no? Respecto a estos poemarios. Es una edición modesta, sin mayores pretensiones, pero creo que está muy bien que se hayan publicado estos poemarios, ¿no? Son personas que o están en prisión o han salido ya, como el caso de Yamoja, que tengo entendido que ya está libre, pero que habiendo estado en calidad de reclusa compuso estos versos, ¿no?
con una serie de limitaciones, por supuesto, ya lo he dicho, pues, ¿no? Con una serie de carencias. Entonces el asunto es más meritorio. Lo único que yo digo es que el jurado calificador debió indicar a cada uno de estos poetas, ¿no? Que modifiquen tal o cual cosa o que corrigen tal o cual cosa, para que por lo menos pues estén más acicalados los poemas, ¿no? Pero que no dejen pasar pues errores groseros, ¿no? Como eso de la diástole y la sístole, ¿no? Eso es pues confundir el día con la noche, ¿no? Eso es como si alguien confundiera pues vagina con sardina, ¿no? Ya es demasiada confusión, ¿no? Entonces igual acá, pero pues no lo ha hecho el jurado, entonces yo lo hago, ¿no? Porque valoro esto, no valoro. Yo creo que debe de ser muy difícil escribir en prisión. Y por ejemplo, Yamoja y también otros de los que han compuesto versos, Yamoja tiene partes de poemas, no poemas íntegros, pero partes que son perfectamente admisibles, ¿no? Sí. Y el ganador de este concurso tiene también igualmente, ¿no? Parciales, ¿no? Poemas parcialmente buenos, ¿eh? Incluso muy buenos. Pero bueno, pues creo que he cumplido yo con exponer mis críticas y mis consideraciones, ¿no? Es el único programa donde se exponen críticas, es el único programa donde se exige control de calidad, en un medio como este, donde todo es bueno, donde todo es maravilloso y donde tenemos lo mejor de todo, ¿no? Hay que poner pues un contrapeso a esa ola, a ese boom, a ese aumento brusco y repentino de bondad, ¿no? No, pues no es tanta la bondad, pues también pasan pues desgracias, no solamente las desgracias físicas que son lamentabilísimas, quiero decir, estos desarreglos de la naturaleza, ¿no? Sino también desgracias de otro orden. Luego, me han enviado los resultados de una encuesta nacional que se ha hecho en España sobre la vida sexual de los españoles. ¿No? Un televidente me envió, eso está en internet, está fechado el 30 de diciembre del año recién pasado, ¿no? Bueno, yo le contesté al televidente, porque el televidente me dijo, ¿por qué no comenta usted esto en televisión? Bueno, yo leí los resultados y leí las consideraciones pues, de los que han hecho esta investigación, ¿no? Entonces me pregunté, ¿no? Dígame para mis adentros, ¿no? Si habían querido hacer un chiste de mal gusto o si esto era una tomadura de pelo, ¿no? Sinceramente, ¿no? Entonces le contesté al televidente y le dije que muchas gracias por el invito, pero que a mí me parecía pues una farsa, ¿no? Y que qué cosa iba a decir yo en televisión de esta farsa, ¿no? Pero después otras personas me dijeron, no, pero también las farsas pues rigen el panorama sexual contemporáneo, de modo que una farsa más, ¿no? Bueno, la farsa es clarísima, ¿no? Solo pues que estemos hablando de extraterrestres, ¿no? Y no creo que los españoles sean extraterrestres, no en absoluto. Vean ustedes, cuando se ha preguntado qué satisfacción, qué porcentaje de satisfacción sexual expresan los hombres y las mujeres en España, o dicho de otra manera, ¿cuán satisfechos están sexualmente? O para que entiendan los bárbaros que usan la expresión ¿qué tan? ¿No? Los bárbaros dicen ¿qué tan? Así se dice en inglés, pero nosotros no tenemos por qué hablar en inglés. Bueno, ¿cuán satisfechos están sexualmente los hombres y las mujeres en España? Entonces, ¿qué cosa dice la investigación? Que según la investigación, el 88.2% de los hombres están satisfechos, casi el 90%. Y el 83.6% de las mujeres están satisfechas con su vida sexual. Pues yo dije, bueno, pues estos son extraterrestres, ¿no? Así definitivamente son extraterrestres. Además están satisfechos la mayoría en relación con el matrimonio, ¿no? O sea, esa vida sexual en el matrimonio, ¿no? Ojo. O sea que el disparate es mayor todavía, porque si hubieran dicho, bueno, una gran satisfacción, pero fue el matrimonio, pero el matrimonio no ha sido para satisfacerse así pero a plenitud en este terreno. A mí me pareció o que han mentido descaradamente o que nos quieren presentar una imagen pues completamente falsa, ¿no? Irreal de la vida sexual en España, ¿no? La realidad es que en Occidente, hablo solamente de Occidente,
porque hay investigaciones bien hechas en Occidente. La realidad es que en Occidente lo que prevalece es una abismal miseria sexual humana. Y hay en el mundo 3 únicas culturas donde se puede decir que la vida sexual es satisfactoria. La cultura muriana en la India, la cultura polinésica en la Polinesia y una cultura de la Melanesia que es la cultura de Bahía Oriental, que han sido perfectamente estudiadas y en las cuales se puede decir que la gente es sexualmente felicitaria. 3 culturas de las miles de culturas que hay en el mundo. Pues no me vengan los españoles a decir pues que el 90% de los hombres y mujeres están plenamente satisfechos con la... No pues. Bien, eso es todo porque me están indicando que debo concluir y concluyo y me despido hasta el programa siguiente.